Han pasado muchos años, pero todavía puedo sentir el olor de aquel abril, un aire espeso, cargado de humo y desesperanza. Berlín ardía, cada explosión hacía temblar el suelo, y con cada temblor se derrumbaba un pedazo del mundo que conocíamos. Yo tenía 20 años, había combatido en el frente del Este, pero nada se comparaba con lo que vi en los últimos días del Reich. La capital era un monstruo moribundo, edificios abiertos como heridas, calles cubiertas de polvo y cuerpos. A veces, el silencio era peor que el ruido. El silencio significaba que algo se había terminado, y no sabíamos qué más podíamos perder. Nos habían prometido una victoria imposible. El Führer hablaba de fidelidad, de sacrificio, de resistir hasta el último hombre. Pero ya no quedaban hombres, solo viejos y muchachos. El ejército se desmoronaba, y los pocos que seguíamos en pie obedecíamos por inercia, no por fe. Un día llegaron, chicos de la Hitlerjugend, apenas adolescentes. Llevaban uniformes demasiado grandes, cascos que les caían sobre los ojos, y rifles que parecían más altos que ellos. Marchaban con orgullo, cantando canciones que sonaban vacías. Al verlo, sentí una punzada en el estómago. No eran soldados, eran niños, jugando a ser héroes. Uno de ellos se llamaba Otto. Tendría 13 años. Tenía una sonrisa tímida y una mirada firme, como si no entendiera el miedo. Decía que quería proteger a su madre, que estaba escondida en un sótano. Cuando hablaba, parecía creer de verdad que su sacrificio tenía sentido. La primera noche, compartimos una vela en el refugio. El aire olía a humedad y a pan viejo. Él me preguntó, ¿cree que ganaremos? Yo no supe qué decir. Mentirle me parecía cruel, pero decirle la verdad, aún peor. Solo respondí, haz lo que puedas, Otto. Sobrevive, pase lo que pase. Durmió con el fusil abrazado, como si fuera un juguete. Esa imagen nunca se borró de mi mente. Al amanecer, el bombardeo volvió. Las paredes vibraban, el techo se caía a pedazos, y los chicos corrían hacia el frente como si corrieran a la escuela. Yo salí detrás de ellos. El cielo estaba cubierto de humo, las sombras de los tanques avanzaban por la avenida, y el suelo temblaba como si respirara. Los soviéticos venían de todas partes. Se escuchaban gritos en ruso, el zumbido de las balas, el rugido de los motores. Los niños disparaban sin saber a quién. Algunos rezaban, otros cantaban el himno, tratando de ahogar el miedo. Vi a Otto correr entre las ruinas. Tenía una granada en la mano. Gritó algo que no entendí y trató de acercarse a un tanque T-34. No lo logró. Una ráfaga lo alcanzó en el pecho. Cayó de rodillas, con la mirada perdida. Y luego, silencio. Me quedé paralizado. El oficial gritaba órdenes, pero yo no podía moverme. Solo veía su cuerpo pequeño tendido sobre el suelo. Ahí, en ese instante, supe que todo había terminado. No solo la guerra, todo. El Reich no murió con una explosión ni con una bandera arriada. Murió en silencio, en las calles destruidas de su capital, cuando los niños fueron enviados a morir por las mentiras de los hombres. Nunca volví a ver a Otto, pero a veces, en mis sueños, lo escucho reír, como si siguiera corriendo entre los escombros, buscando a su madre, sin entender que la guerra ya lo había alcanzado. Berlín ya no era una ciudad, era un laberinto de humo y silencio, una sombra de lo que alguna vez fue el corazón del Reich. Las calles estaban llenas de escombros, y los edificios parecían esqueletos que aún se negaban a caer. El cielo era gris todo el tiempo, cubierto por el fuego de los proyectiles. Los pocos árboles que quedaban se habían convertido en leña. El hambre había devorado hasta la compasión. Recuerdo el sonido constante de los cañones soviéticos. Cada disparo era un latido de la muerte, una cuenta regresiva hacia el final. En los sótanos, las familias rezaban en voz baja. Algunos esperaban un milagro, otros solo esperaban que todo terminara. El régimen seguía repitiendo las mismas palabras. Resistid. Luchad hasta el último aliento. El Führer no nos abandonará, pero todos sabíamos que era mentira. Hitler estaba bajo tierra, escondido en su búnker, rodeado de generales que ya no creían en nada. Mientras tanto, los niños morían en las calles. Una tarde, vi a un grupo de muchachos cavando trincheras cerca de una escuela destruida. El mayor tendría 15 años. Reían, como si aquello fuera un juego. Llevaban brazaletes con la esvástica y una determinación que dolía mirar. Uno de ellos me pidió ayuda para ajustar su fusil. Cuando lo vi de cerca, me di cuenta de que tenía las manos llenas de heridas. No le pregunté su nombre, no quería recordarlo. El hambre nos volvía fantasmas. Los soldados comíamos lo que encontrábamos: trozos de pan seco, ratas, agua sucia de los charcos. Los civiles
buscaban en las ruinas cualquier cosa que pudiera servir para sobrevivir. Vi a una madre romper una mesa para encender fuego y calentar a su hijo. Vi a otra entregar su anillo de boda por un pedazo de pan. El miedo era tan denso que se respiraba. Los soviéticos avanzaban calle por calle, casa por casa. El rugido de los tanques se mezclaba con los gritos de los oficiales. Cada esquina se convertía en una trampa. Cada ventana podía esconder un francotirador, pero lo más terrible no era el enemigo, sino la desesperación. Había hombres que preferían morir antes que rendirse, convencidos de que el Führer los observaba desde su refugio. Otros se rendían con una bandera blanca hecha de una sábana vieja. Nadie sabía que era correcto, solo sabíamos que el fin estaba cerca. Una noche, mientras patrullábamos una calle completamente destruida, encontramos a 3 niños escondidos bajo los restos de un tranvía. Tenían uniformes de las juventudes hitlerianas. Uno de ellos sostenía una granada con la anilla arrancada. Temblaba tanto que pensé que explotaría en sus manos. Le quité el arma despacio, sin decir nada. Tenía la mirada vacía, como si ya no quedara nada dentro. Esa imagen me persiguió durante años. No eran monstruos, eran niños que habían creído en una mentira. Nadie les explicó lo que significaba matar ni morir. Solo obedecieron, como nos enseñaron a todos. Las bombas seguían cayendo. Las noches eran rojas y el día nunca traía descanso. A veces pensaba que el mundo se había detenido en ese momento, o que nada volvería a moverse. Berlín estaba sitiada, y nosotros también, atrapados entre la lealtad y la razón, entre la vida y la vergüenza. Yo seguía respirando, pero ya no sabía por qué. El ruido de los tanques era el único pulso que quedaba en la ciudad. Cada vez que uno pasaba, las paredes se estremecían y el polvo cubría todo, como una manta sobre un cadáver. En el fondo, todos sabíamos la verdad. No luchábamos por Alemania, luchábamos por no aceptar que todo había sido en vano. Y mientras el sol se apagaba sobre las ruinas, comprendí que Berlín no caería solo por las bombas, caería por dentro, en el corazón de quienes aún creíamos que era posible salvar algo. A veces pienso que Otto fue el último pedazo de inocencia que me quedaba. Lo conocí entre el humo y el ruido de los cañones, en una esquina donde antes había una panadería. Tenía 13 años y el uniforme le colgaba como si lo hubiera tomado prestado. Llevaba una gorra demasiado grande, las botas le quedaban sueltas y el fusil parecía un juguete entre sus manos. Mi madre dice que los rusos matan a las mujeres, me dijo la primera vez que hablamos. No supe qué responder, había tantas mentiras circulando que ya nadie recordaba cuál era la verdad. Solo le dije que su madre estaría bien, aunque ni yo mismo lo creía. Otto no sabía lo que era la guerra, la había visto en los noticiarios, en los carteles, en los discursos del Führer en la radio. Allí, todo parecía glorioso. En la realidad, solo había hambre, miedo y cuerpos que nadie tenía tiempo de enterrar. Una noche, mientras descansábamos en un sótano lleno de humo y polvo, Otto me mostró una fotografía arrugada. Era su madre, una mujer de rostro amable, con una sonrisa que parecía venir de otro mundo. Cuando esto termine, dijo, quiero comprarle flores. Lo dijo con una naturalidad que me dejó sin aire. Ese niño hablaba de flores mientras la ciudad ardía sobre nuestras cabezas. Compartíamos lo poco que teníamos, un trozo de pan duro, un poco de agua turbia y silencio. A veces me pedía que le contara cómo era el frente del este. Yo le decía que no valía la pena recordarlo, pero él insistía. Así que le hablé del frío, de los bosques llenos de sombras, de los compañeros que no volvieron. Le dije que la guerra no tenía héroes, solo supervivientes. Otto escuchaba sin pestañear, como si cada palabra fuera una lección. Una madrugada, cuando los bombardeos parecían no tener fin, lo encontré temblando en una esquina. Tenía puesto el fusil en las rodillas y los ojos abiertos de par en par. Le puse una mano en el hombro. «Tengo miedo», susurró. «Todos lo tenemos», respondí. «¿Y qué hacemos con él?» No supe qué decirle. Después de un momento, solo añadí: «Aprender a vivir con él». Otto asintió, como si entendiera. Luego se quedó dormido. Su respiración era tranquila, y por un instante creí que la guerra no existía. Al amanecer, los soviéticos atacaron de nuevo. El cielo rugía, y el suelo temblaba como si estuviera vivo. El comandante gritaba órdenes que nadie escuchaba. Otto se levantó y corrió hacia su puesto. Yo intenté detenerlo, pero fue inútil. Tenía esa determinación que solo tienen los que no comprenden el peligro. Lo vi desaparecer entre el humo. Disparaba sin mirar, cubriéndose detrás de una pared medio derrumbada. Las balas silbaban, los tanques se acercaban, y cada explosión era un pedazo del mundo que se caía. En un momento, escuché su voz gritar mi nombre. Salí corriendo, tropecé con los escombros y lo vi. Estaba herido,
Una mancha roja crecía en su uniforme. Me arrodillé a su lado. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Le tomé la mano, fría y pequeña, y le dije que todo iba a estar bien. Mentí otra vez. Cuando el ruido cesó, el silencio fue insoportable. El humo se disipaba lentamente, revelando el desastre. Otto yacía inmóvil, con los ojos aún abiertos, mirando un punto que yo no podía ver. Cerré sus párpados y me quedé allí, sin fuerza, sin lágrimas, sin fe. No sé cuánto tiempo pasó. El cielo empezó a clarear y por primera vez me di cuenta de que el amanecer podía ser una ofensa. La luz caía sobre los escombros, sobre los cuerpos, sobre un país que ya no existía. Guardé la fotografía de su madre en mi bolsillo. No quería que se perdiera entre la basura de la guerra. A veces, todavía la tengo conmigo. Está rota, sucia, pero me recuerda que Otto fue real, un niño que soñó con flores y murió entre ruinas. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de patriotismo, pienso en él, en su mirada, en su voz temblorosa, en su último suspiro, y entiendo que el verdadero valor no está en matar ni en morir, sino en resistir a las mentiras que nos enseñan desde pequeños. El cuarto día de abril que pasé en Berlín fue Kapp el que me quebró. Hasta entonces creía que podía resistir, que el cuerpo se acostumbraba al miedo y al ruido, pero uno no se acostumbra a ver morir a los suyos, y menos a los niños. El frente se había reducido a unas pocas calles llenas de polvo. Cada esquina era una tumba abierta, cada sótano, un refugio de desesperados. La artillería soviética no descansaba. El cielo rugía día y noche, y el humo ya no se distinguía de las nubes. Había momentos en que el fuego era tan intenso que parecía que el aire mismo ardía. A veces, los escombros caían sobre nosotros como lluvia. La ciudad se desmoronaba centímetro a centímetro. El hambre era otro enemigo. Hacía días que no recibíamos provisiones. Comíamos pan duro, papas podridas o lo que encontráramos en los escombros. El agua sabía a hierro y ceniza. Los niños estaban tan delgados que el uniforme les quedaba como un saco vacío. Recuerdo a un muchacho, Ernst, que tenía 14 años. Una tarde, cuando el bombardeo se detuvo, salió de su posición y fue hasta una casa derrumbada. Regresó con una lata oxidada. Dentro había mermelada vieja. La compartió con todos, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Esa sonrisa duró poco. Una hora después, un proyectil cayó sobre su trinchera. No quedó nada. Ese fue el momento en que dejé de creer en las órdenes. El comandante seguía gritando, «¡Por el Führer! ¡Por Alemania!». Yo solo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué seguíamos matando y muriendo cuando ya todo estaba perdido? En el refugio, los pocos que quedábamos hablábamos en susurros. Algunos aún esperaban una contraofensiva milagrosa. Otros querían rendirse. Yo me limitaba a escuchar el crujido de las paredes, como si la ciudad misma nos respondiera, «Ya es suficiente». El aire era denso, cargado de polvo y desesperanza. A veces al respirar, sentía el sabor del cemento. No dormíamos. Cuando cerrábamos los ojos, veíamos las luces de los proyectiles, incluso dentro de los párpados. Berlín era un incendio perpetuo. El quinto día, un tanque soviético rompió nuestra línea. Lo escuché antes de verlo. El rugido del motor era como un animal furioso, avanzando sobre piedra. Los pocos que teníamos armas disparamos sin pensar. Las balas rebotaban contra el blindaje como gotas de lluvia. El tanque respondió con un solo disparo, y todo voló por los aires. Caí al suelo, aturdido, con los oídos zumbando. Al abrir los ojos, vi cuerpos. No distinguía quiénes eran: enemigos, camaradas, niños. Solo manchas, formas inmóviles cubiertas de polvo. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondieron. Me arrastré entre los restos hasta encontrar un rincón donde el ruido era más lejano. Fue allí donde comprendí que no quería morir por nadie, ni por el Führer, ni por el Reich, ni por una bandera. Solo quería vivir, aunque fuera un día más. Durante horas permanecí en silencio. Escuchaba los pasos, los gritos, los tanques. La guerra se movía por encima de mí, ciega, sorda, impersonal. Éramos solo ruido en medio del ruido. Al anochecer, un compañero me encontró. Tenía la mirada perdida, la barba cubierta de polvo y una pistola en la mano. «No hay más munición», me dijo. «Todo se acabó». Asentí. No hacía falta decir nada. Nos quedamos en la oscuridad esperando. El silencio era tan profundo que podíamos oír el crujir del fuego, consumiendo la ciudad. Pensé en Otto, en los otros niños, en sus voces. Pensé en sus madres, que quizás seguían esperando noticias, y me prometí algo. Si sobrevivía, nunca volvería a callar, porque el silencio también mata.
Esa noche, Berlín ardió más que nunca. Las llamas se reflejaban en el cielo como si el infierno hubiera subido a la superficie, y yo entendí que no solo la ciudad estaba cayendo, caíamos todos, el Reich, sus mentiras, nuestra fe, todo se derrumbaba junto con los muros. El colapso no fue un estallido, fue un suspiro colectivo de hombres que ya no tenían fuerzas ni para morir con orgullo, y en medio de ese suspiro yo seguí respirando, solo eso, respirando. La mañana del séptimo día, el fuego se detuvo por un momento. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Durante horas nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el rugido de la artillería. Cuando ese rugido desapareció, el vacío se hizo insoportable. Salí del refugio con las manos temblando. El aire era espeso, gris, cargado de polvo y ceniza. Las calles ya no existían. Solo había montones de piedra y humo. Un edificio ardía lentamente como una vela que se apaga. Berlín, nuestra orgullosa capital, se había convertido en una herida abierta. No sabía si los soviéticos seguían avanzando o si ya todo había terminado. Solo quería respirar algo que no fuera miedo. Caminé entre los escombros sin rumbo, esquivando cuerpos y sombras. A cada paso sentía que dejaba atrás una parte de mí. En una esquina vi una bandera blanca hecha con una sábana. Colgaba de una ventana destruida, moviéndose con el viento. Fue entonces cuando entendí que la guerra había terminado para nosotros. No lo dijo ningún general, no hubo discursos ni himnos, solo una tela sucia ondeando sobre las ruinas. Encontré a un grupo de soldados, viejos y jóvenes mezclados, con las manos arriba. Sus rostros estaban vacíos. Nadie hablaba. Uno de ellos lloraba en silencio, otro miraba al suelo como si quisiera desaparecer. Yo me uní a ellos. Levanté las manos y esperé. Los soviéticos aparecieron entre el humo. Sus uniformes eran oscuros, sus rostros duros. Nos apuntaron con sus fusiles. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. Podía oír mi respiración, el crujido del fuego, el corazón golpeándome en el pecho. Pensé que ese sería mi final, pero no dispararon. Uno de ellos, un hombre joven con los ojos cansados, bajó su arma y gritó algo en ruso. No entendí las palabras, pero el tono era claro. Basta. Luego nos hicieron formar fila y empezar a caminar. No hubo golpes, ni insultos, solo órdenes secas y miradas frías. Caminamos durante horas, pasamos frente a lo que quedaba de la puerta de Brandeburgo. El arco seguía en pie, pero todo a su alrededor era polvo. Había algo simbólico en esa imagen, el imperio reducido a ruinas, y nosotros, los últimos defensores, caminando derrotados bajo su sombra. Mientras avanzábamos, vi cosas que nunca olvidaré. Mujeres saliendo de los sótanos con niños en brazos, hombres viejos barriendo las calles como si intentaran borrar el desastre con sus manos, y cuerpos, tantos cuerpos, alemanes, rusos, civiles. La guerra no distinguía bandos cuando cobraba su precio. Un soldado soviético me dio una botella de agua, la bebí despacio. No sé si fue compasión o simple rutina, pero ese gesto me recordó algo que había olvidado. La humanidad todavía existía. Cuando llegamos al punto de reunión, nos registraron, nos quitaron las armas, los relojes, las insignias. Un oficial ruso me observó con atención. Tenía el rostro curtido, las manos manchadas de tierra. A través de un traductor, me preguntó, ¿por qué seguiste luchando? No supe qué decir. Miré el suelo y respondí lo único que podía decir sin mentir, porque no sabía cómo detenerme. El traductor repitió mis palabras en ruso. El oficial asintió, sin expresión. Luego me dio la espalda y siguió con los demás. Ese gesto, tan simple, fue mi salvación. Aquel día entendí que la guerra no se gana ni se pierde. Solo se sobrevive, y los que sobreviven cargan con lo que los muertos ya no pueden contar. Cuando el sol cayó, nos hicieron sentar en el suelo. El cielo estaba rojo, como si todavía ardiera. Miré mis manos sucias, mi uniforme destrozado, y pensé en Otto, en los chicos que ya no estaban. Ellos habían creído que morir era servir. Yo, en cambio, había aprendido que vivir también puede ser una forma de resistencia. Esa noche dormí entre extraños, con la cabeza apoyada en una piedra. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con disparos, solo con silencio. Un silencio pesado, lleno de nombres, de culpas, de promesas rotas. El silencio de los que entienden que todo ha terminado. Regresé a Alemania cuando el invierno empezaba a retirarse. Las carreteras estaban cubiertas de barro, las ciudades, de ruinas. El país que dejé no existía más. Lo que encontré fue un territorio en silencio, dividido, cansado,
lleno de fantasmas que caminaban de día. Nadie preguntó de dónde venía, todos sabían que no había respuestas que valieran la pena escuchar. La gente solo quería seguir adelante, reconstruir algo, aunque fuera sobre los escombros. Pero yo no podía. Cada ladrillo nuevo me recordaba los cuerpos que habían quedado bajo tierra. Busqué mi casa, o lo que quedaba de ella. El barrio había desaparecido, reducido a polvo. Solo encontré un muro en pie, con una marca de fuego que subía hasta el techo derrumbado. Me senté frente a esos restos y entendí que no había un hogar al cual volver. Yo también era una ruina. Durante meses trabajé donde pude, descargando trenes, limpiando escombros, levantando muros. El trabajo físico era lo único que me mantenía lejos de los recuerdos. A veces, mientras movía piedras, veía los rostros de los muchachos. Otto, Ernst, todos ellos. Los veía entre el polvo, y por un segundo me parecía escucharlos reír. Entonces me detenía, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si pudiera traerlos de vuelta. El país cambiaba, los aliados controlaban cada zona, imponían nuevas leyes, nuevas banderas. Se hablaba de democracia, de libertad, de un nuevo comienzo, pero en las miradas de la gente seguía habitando el miedo. No el miedo a morir, sino a recordar, porque recordar era admitir que habíamos sido parte de algo monstruoso. Una tarde, en una plaza llena de obreros, un grupo de jóvenes cantaba. Eran niños nacidos después de la guerra. Reían, corrían, se empujaban sin preocuparse de nada. Los observé durante un rato. En sus ojos no había culpa, solo vida. Y comprendí que, tal vez, ese era el verdadero renacer de Alemania. Con el tiempo, conocí a una mujer. Su nombre era Marta. Había perdido a su hermano en el frente. Nos unía el silencio, la necesidad de no hablar y al mismo tiempo de no estar solos. Nos casamos sin ceremonia, sin invitados. Solo queríamos una vida tranquila. Tuvimos una hija, y cuando la vi por primera vez, juré que nunca permitiría que la mentira volviera a robarle la infancia a un niño. Los años pasaron, la ciudad se reconstruyó, los trenes volvieron a funcionar, las vitrinas se llenaron otra vez. Pero yo nunca dejé de ser un sobreviviente. Cada amanecer me recordaba que seguía aquí por una razón: contar. Empecé a escribir mis recuerdos en un cuaderno, fechas, nombres, olores, no para buscar perdón, sino para que alguien supiera lo que realmente ocurrió, porque el silencio puede parecer paz, pero es solo una pausa antes de que el horror vuelva. A veces, los jóvenes me piden que hable en las escuelas. Voy con mis manos temblorosas y mi voz cansada. Les cuento la historia de Otto, del niño que creyó que morir por su patria era un honor. Les hablo del hambre, del miedo, del momento en que entendí que el enemigo no siempre está frente a nosotros, sino dentro. Y les pido que recuerden, que nunca confundan obediencia con valentía. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, escucho a mi nieto reír en el patio. Tiene su misma edad, la de Otto, y pienso que, tal vez, esa es mi forma de redención, ver a otro niño crecer en paz, libre de banderas y de consignas. La guerra me quitó mucho, me arrebató amigos, fe y juventud, pero me dejó algo que ahora entiendo como un deber: la memoria, porque los muertos no pueden hablar, y si los vivos callamos, la historia volverá a repetirse. Yo lo vi, yo estuve allí, y mientras tenga voz, seguiré diciendo lo mismo, una y otra vez: ningún niño debería morir por las guerras de los hombres. La mañana del séptimo día, el fuego se detuvo por un momento. El silencio fue tan repentino que me dolieron los oídos. Durante horas nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el rugido de la artillería. Cuando ese rugido desapareció, el vacío se hizo insoportable. Salí del refugio con las manos temblando. El aire era espeso, gris, cargado de polvo y ceniza. Las calles ya no existían. Solo había montones de piedra y humo. Un edificio ardía lentamente como una vela que se apaga. Berlín, nuestra orgullosa capital, se había convertido en una herida abierta. No sabía si los soviéticos seguían avanzando o si ya todo había terminado. Solo quería respirar algo que no fuera miedo. Caminé entre los escombros sin rumbo, esquivando cuerpos y sombras. A cada paso sentía que dejaba atrás una parte de mí. En una esquina vi una bandera blanca hecha con una sábana. Colgaba de una ventana destruida, moviéndose con el viento. Fue entonces cuando entendí que la guerra había terminado para nosotros. No lo dijo ningún general, no hubo discursos ni himnos, solo una tela sucia ondeando sobre las ruinas. Encontré a un grupo de soldados,
viejos y jóvenes mezclados, con las manos arriba. Sus rostros estaban vacíos. Nadie hablaba. Uno de ellos lloraba en silencio. Otro miraba al suelo como si quisiera desaparecer. Yo me uní a ellos. Levanté las manos y esperé. Los soviéticos aparecieron entre el humo. Sus uniformes eran oscuros, sus rostros duros. Nos apuntaron con sus fusiles. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. Podía oír mi respiración, el crujido del fuego, el corazón golpeándome en el pecho. Pensé que ese sería mi final, pero no dispararon. Uno de ellos, un hombre joven con los ojos cansados, bajó su arma y gritó algo en ruso. No entendí las palabras, pero el tono era claro. Basta. Luego nos hicieron formar fila y empezar a caminar. No hubo golpes, ni insultos, solo órdenes secas y miradas frías. Caminamos durante horas. Pasamos frente a lo que quedaba de la puerta de Brandeburgo. El arco seguía en pie, pero todo a su alrededor era polvo. Había algo simbólico en esa imagen, el imperio reducido a ruinas, y nosotros, los últimos defensores, caminando derrotados bajo su sombra. Mientras avanzábamos, vi cosas que nunca olvidaré. Mujeres saliendo de los sótanos con niños en brazos, hombres viejos barriendo las calles, como si intentaran borrar el desastre con sus manos, y cuerpos, tantos cuerpos, alemanes, rusos, civiles. La guerra no distinguía bandos cuando cobraba su precio. Un soldado soviético me dio una botella de agua. La bebí despacio. No sé si fue compasión o simple rutina, pero ese gesto me recordó algo que había olvidado. La humanidad todavía existía. Cuando llegamos al punto de reunión, nos registraron. Nos quitaron las armas, los relojes, las insignias. Un oficial ruso me observó con atención. Tenía el rostro curtido, las manos manchadas de tierra. A través de un traductor, me preguntó: ¿por qué seguiste luchando? No supe qué decir. Miré el suelo y respondí lo único que podía decir sin mentir, porque no sabía cómo detenerme. El traductor repitió mis palabras en ruso. El oficial asintió, sin expresión. Luego me dio la espalda y siguió con los demás. Ese gesto, tan simple, fue mi salvación. Aquel día entendí que la guerra no se gana ni se pierde. Solo se sobrevive, y los que sobreviven cargan con lo que los muertos ya no pueden contar. Cuando el sol cayó, nos hicieron sentar en el suelo. El cielo estaba rojo, como si todavía ardiera. Miré mis manos sucias, mi uniforme destrozado, y pensé en Otto, en los chicos que ya no estaban. Ellos habían creído que morir era servir. Yo, en cambio, había aprendido que vivir también puede ser una forma de resistencia. Esa noche dormí entre extraños, con la cabeza apoyada en una piedra. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con disparos, solo con silencio. Un silencio pesado, lleno de nombres, de culpas, de promesas rotas. El silencio de los que entienden que todo ha terminado.